Tengo en mis manos un libro que tiene mucho que ver con lo que se está viviendo aún, con lo que estamos reescribiendo, con lo que conversamos todas las noches aquí desde el escenario del poder, desde Stock Disponible, desde Vía X, cuando te damos la bienvenida a ser parte de esta comunidad del pensamiento que se junta día a día por la libre expresión. Historia que se está reescribiendo, historia que tengo en mis manos también, un nuevo libro que sale precisamente con historias desconocidas que se vivieron en Palacio, en La Moneda, que vivió el personaje principal de todo esto, el presidente de la República, Sebastián Piñera. La revuelta de Laura Landaeta y de Víctor Herrero, las semanas de octubre, ¿no?, que estremecieron a Chile. Datos sabrosos para entender también desde todos los puntos de vista, desde la investigación periodística, lo que se desató a partir del 18 de octubre de 2019. Y para adentrarnos en esto, tenemos a uno de los autores de este libro, a Víctor Herrero, también director de Interferencia.cl, un medio más que amigo nuestro, ¿no? Así Víctor, es, parece. ¿cómo estás? Muy bien, Freddy. Muchas gracias por tenerme y poder conversar del libro. Estuvimos hablando el viernes cuando hacíamos este análisis, ¿no? Hicimos un panel de conversación, de debate junto a Hassam Akram y también con un premio nacional de historia, Gabriel Salazar, ¿no? Pero ahí ya esbozabas que se venía un nuevo libro y ya salió y lo tenemos en las manos, La Revuelta. Primero, ¿qué contexto histórico le hacemos al libro y por qué nace también la necesidad de escribirlo hoy? A ver, la necesidad, hay hartos libros sobre el estallido desde el punto de vista cultural, artístico, las fotografías, imágenes, estudios sociológicos. Con Laura lo que nosotros sentíamos que hacía falta una crónica periodística. Uno dice, bueno, han pasado solamente 2 años, pero pasaron tantas cosas y tan seguido que te lo pongo de la siguiente manera. Si ahora alguien dijera, a ver, ¿cómo fue? ¿Cómo empezó? ¿Cuáles fueron los hitos? Tienes que ir a este libro, digamos. Ahí tienes lo que fue la revuelta o el estallido o la rebelión o como quiera llamarse. Sí, no, esto lo estuve leyendo, no es una cronología, ¿no? Pero no. Es básicamente una serie de hitos que van armando un puzzle de lo que se vivió y cosas que uno entiende a través de este libro, que por qué se dijeron públicamente, ¿no? No, así es, un poco, a ver, todos vivimos el estallido social, de una manera u otra, con miedo, con esperanzas, encerrados en nuestras casas o en las calles. Pero el estallido fueron tantas cosas tan seguidas que es como lo típico, lo que se dice, el cliché, estar en el bosque, pero no ver el bosque. O sea, vemos árboles, árboles, árboles. Y esto un poco es, ya 2 años, ver un poquito más ese bosque. Lo empezamos a escribir en el estallido mismo. En Interferencia cubrimos varios de los casos emblemáticos, el incendio en la fábrica de Kaiser, entre otros. Pero pasados 2 años, o casi 2 años, volvimos a reportear varios de esos temas. Y claro, de repente algunas cosas se nos pusieron en perspectiva, una perspectiva que en ese momento no teníamos. Como por ejemplo, lo hablamos poco antes de la emisión de este programa y tengo entendido lo vamos a hablar después, ese día en que el gobierno estuvo a punto de caer, que fue el martes 12 de noviembre. En su momento, cuando lo vivimos, incluso nosotros como periodistas de Interferencia, no nos dimos cuenta cuán delicada era la situación en ese momento. Te invito a que veamos imágenes de lo que ocurrió anoche. Vamos a hacer un raconto como en las series, ¿no? Me parece. Porque anoche el estallido social se conmemoró sus 2 años. Gran multitud pacífica que abarrotó nuevamente la llamada Plaza Dignidad o Plaza Italia. Ya a esta altura vamos a tener también que repensar qué nombre le ponemos, a la que también se conoce como Plaza Baquedano. Pero claro, también hubo lo otro, ¿no? Los grupos que cometen desmanes, los encapuchados cuyas identidades no sabemos y que son finalmente los que copan la agenda de los medios informativos, sobre todo la televisión abierta, que también ha marcado desde el estallido social en adelante también un sesgo editorial en contra de los cambios que propone también la ciudadanía a través del estallido social. ¿Cómo lo ves tú, también como periodista, pero también como autor de este libro de La Revuelta, de lo que ocurrió ayer y cómo los ciertos medios siguieron puntualizando la realidad precisamente en esos grupos escindidos, en esos saqueos y en esos desmanes? Bueno, la respuesta simple y más tonta, si tú quieres, rating. O sea, ver violencia, ver un incendio, da rating. Perdón, la gente mira esas imágenes, les gusta verlo.
se indigna, se alegra, es rating. Eso sería, digamos, por el lado más obvio. El lado menos obvio es que claramente, y esto nosotros lo venimos diciendo, y la razón de ser, de por qué nació Interferencia, que en Chile vivimos una anomalía con la mayoría de los medios de comunicación, que son extremadamente ideológicos y muy cargados a la derecha. Por lo tanto, nosotros nos vemos en los medios de comunicación ese mismo afán por denunciar la delincuencia o el vandalismo que se puede producir en una manifestación, al vandalismo de los grandes empresarios, al vandalismo de las grandes forestales, que está dejando sin agua gente en la región de la Araucanía, una región lluviosa que necesitan camiones de aljibe. Entonces, claramente que hay una cobertura ideológica. Cuando nosotros en Interferencia no ponemos el foco en eso, nos dicen, bueno, es que ustedes están a favor de la violencia. No, nosotros le estamos informando lo que estamos viendo. Ya cada persona irá si le gusta o no le gusta. Yo creo que ese énfasis en la violencia es un énfasis muy funcional al discurso de la élite transversal. Uno podría decir de la derecha, no solamente de la derecha. Gabriel Boric, Yarzan Proboste, todos ellos se tienen que hacer parte de ese discurso antiviolencia. Ahora, ¿cuánta gente hubo? Si hubo 80.000, 200.000, 30.000, ¿y de qué estamos hablando? 2, 3 locales saqueados. Claro. Pucha, lo siento, no es agradable, de acuerdo, pero oye, pongamos los énfasis donde... Además que todavía no sabemos bien quién está detrás de la instigación de la violencia. Muchos carabineros. No, eso se sabe. O sea, Eso se sabe, lo que pasa es que Fiscalía no lo investiga. Sí, claro. Hay artículos que salieron también de medios como el tuyo, Interferencia, CIPER, donde hablaba de la cantidad de carabineros infiltrados ya dentro de las primeras protestas de 2019. Y luego hemos sabido también de carabineros infiltrados, por ejemplo, en La Hormida, instigando al incendiar el mismo carabinero el retén que queda en la misma población. Así es. A ver, eso está bastante comprobado y hay videos de anoche también. Eso se sabe. El problema es que si no se investiga, claro, si Fiscalía no lo investiga... Víctor Pérez, que era ministro del Interior, recuerda que dijo que eso era parte de las facultades de Carabineros. De infiltrarse, claro, pero me imagino que no está dentro de la facultad de Carabineros instigar la violencia o instigar el cometimiento de delitos. Es que, a ver, yo creo que ahí como país nos tenemos que sincerar. Cuando decimos hay actos de violencia, este país ha sido muy violento en 40, 50 años. Si no conocemos la no violencia. Te doy un ejemplo. ¿Tú sabes qué año fue el año con más atentados explosivos en Santiago durante la dictadura? El año 78. Tú me decís, 78. O sea, el MIR había sido prácticamente exterminado, el Partido Comunista también, no existía el Frente Patriótico todavía. Era porque la DINA y después la CNI necesitaban una razón de ser y necesitaban justificar sus altos presupuestos. Entonces ellos mismos colocaban las bombas. Por lo tanto, yo creo que no nos deberíamos extrañar de este actuar de Carabineros, porque es parte de un actuar institucional que viene hace décadas y que nadie ha corregido. Y que tampoco nadie tiene que asumir la responsabilidad penal o administrativa por esos actos. Claro. Por lo tanto, ellos hacen su trabajo como siempre. Nosotros vemos esto de las comunicaciones y nos parece evidente, pero a las personas, usted en su casa, que le llega esta información y bombardea por esta información, no tiene por qué hacer match, ¿no? Y cuando uno ve esta cantidad de puntuación de la realidad en la violencia por estos medios que pertenecen a grupos económicos puntuales, ¿no? Y a poderes interesado, después al día siguiente el ministro Gali, o sea el subsecretario Gali, culpa directamente a Yarzan Proboste y a Gabriel Boric por estos hechos de violencia. Ahí estamos viendo, ¿no? Cómo el subsecretario Gali dice que estos hechos son prácticamente por culpa de estos dos candidatos de la oposición. Uno puede hacer perfectamente un match. Bueno, aquí entonces, ¿por qué? ¿Por qué Gali piensa y dice esto y ocupa esto como una herramienta política a un mes de las elecciones presidenciales en contra de los dos candidatos de la oposición? Porque yo me imagino, porque funciona. Porque obliga a esos candidatos a responder y ahí tú tienes lo que los gringos llaman la cuña. No, yo no estoy a favor de la violencia. Pero ya los metiste en ese tema. O sea, a ver, ¿quién pone el tema? Lo pone esta élite transversal, los medios de comunicación, Mercurio, la Tercera, la derecha, los empresarios, los supuestos defensores de las pymes. Te ponen sobre la mesa, este es el tema. Exacto. Y los demás tienen que responder a ese tema. Por lo tanto, la cancha de la discusión está rayada.
Oye, el tema de ayer no era el saqueo. El tema de ayer es que a 2 años del estallido y todavía con elementos fuertes de pandemia, decenas de miles de chilenas y chilenos salieron a las calles en todo Chile. El tema aquí hay una cuestión mucho más de fondo y que yo siento que la élite no le conviene, no le ha puesto el foco, que es lo siguiente. Estamos viviendo un desacoplamiento. Tenemos una parte de la población, tradicionalmente que no votaba, y que gente como Carlos Peña interpretaba que eran los felices con el modelo, sabemos que no es así, que se expresa socialmente así, pero no se expresa políticamente. Y la otra mitad que se expresa políticamente. Entonces esta discusión en torno a la violencia está dedicado a ese 50% que va a ir a votar. Pero yo me atrevería a decir que mucha de la gente que estuvo ayer no va a ir a votar, porque hace tiempo el sistema político no los interpreta y tampoco están dispuestos a votar por un mal menor. Entonces ahí hay un mira, yo no sé dónde va a terminar esto, pero ese síntoma está claramente ahí, una suerte de peruanización o argentinización de la política chilena. Es absolutamente claro. Sí, sin duda que cuando se analice, ¿no?, un tiempo más, ¿no?, de este estallido social y este Chile que le tocó vivir el estallido social, el debe que van a quedar varios medios de comunicación en manos de grandes empresarios, la televisión abierta puntualmente también en manos de grandes grupos económicos, salvo la red y también Vía X. lo que nosotros como televisión privada, también Vía X por supuesto, pero también los medios independientes y los medios de investigación, ¿no? Interferencias, ciber, desconciertos, etcétera, ¿no? Como gracias a estos medios, los cuales nos incluimos también, nos sentimos orgullosos de eso, le podemos llevar a ustedes en sus casas una mirada distinta del bombardeo hegemónico que están sufriendo la ciudadanía a través de estos poderosísimos medios de comunicación. Claro, yo diría que su poder ya no es tanto, el problema es que es bastante uniforme. Pero siguen marcando muchas pautas, ¿no? Los matinales siguen siendo poderosos en muchas personas que sí que son las que están votando. A ver, no. A ver, ahí me voy a poner un poco intelectual. Noam Chomsky, el lingüista estadounidense, todavía vivo, va a cumplir 100 años, también agudo analista político, él habló de un concepto que se llamaba el consenso manufacturado. El consenso manufacturado es un consenso que hace la élite, con sus medios de comunicación, los partidos políticos, los grandes gremios. Ese es un consenso de 30 años, que supuestamente, digamos, comenzó a reventarse en 2019, que está súper claro. Ese consenso sigue ahí, siguen siendo los mismos actores. Tú me estás hablando de la prensa. Una cosa es tener una visión ideológica respecto a la sociedad, como lo es el Mercurio. Otra cosa es derechamente mentir y hacerse parte de campañas mentirosas y fomentarlas, como ha ocurrido con el Mercurio y la Tercera. Pero tú sabes que hay muchas formas de mentir, ¿no? Puntualizar una realidad de acuerdo a tu comodo no es mentir. Pero no estás mintiendo en rigor. Y eso es lo que es la manera más inteligente, si tú quieres, de poder moldear una realidad. Es deshonesto. A ver, claro. Cuando en el diario La Tercera, que fue algo que reveló interferencia, por eso hay mucha gente en La Tercera que no nos quiere, otros sí, publican un supuesto informe de inteligencia del gobierno diciendo que se habían identificado, lo pongo en el libro, agentes venezolanos y cubanos en la quema del metro. Por favor, 1 más 1 es 2. Ese informe también llevó a interferencia. Y yo hice las contrapreguntas, yo estaba abierto a que fuera así, tenía mis dudas. No me supieron decir nada y yo dije, oye, esto es un tongo. Yo no voy a publicar esto. La Tercera lo publicó en grande. ¿Por qué? Es deshonesto. Ellos pueden decir, oye, el informe no lo escribí yo. Pero tú estás haciendo un ejercicio periodístico deshonesto y estás engañando a tus lectores con eso. Bueno, de hecho tuvieron que pedir disculpas públicamente. Exacto. Cerrando este tema para que vayamos al libro, también ya que citaste a Foucault también, ¿no? Que Foucault, al igual que Chomsky, ¿no?, se preocupa mucho del poder de los medios, y Foucault decía que no hay cosas en la sociedad que sean correctas e incorrectas, hay cosas que sean normales y anormales para una sociedad. Y la norma, lo normal, por ahí viene la palabra, ¿no? La norma que hay en ley, lo impone el poder. El poder impone la norma, y quien tiene la máxima cantidad de medios de comunicación es el que gana finalmente y el que tiene más
manija para imponer lo que es real y lo que no es real. Y cuando vemos que los medios de comunicación masivos, que siguen siendo, a mi modo de entender, muy poderosos, ante la arremetida aún de Internet, dicen que lo primordial de ayer, lo que primó ayer fue la violencia sobre el deseo de cambio. Te está diciendo algo que se hace un match cuando al día siguiente una persona importante del gobierno dice que la culpa de esta violencia fue de los dos candidatos más poderosos de la oposición. Eso no creo que sea una casualidad. No, pero es parte de este consenso manufacturado y que no le funciona del todo. En el libro lo ponemos. En el libro ponemos cuál queremos a nuestro juicio, no lo hicimos emitiendo un juicio, sino que mostrando cuál fue una de las claves psicológicas que llevó al 18 de octubre. Y tenía que ver con un discurso de la élite muy parecido, que fue un discurso: los que están operando en el metro son delincuentes. Perfecto. Son delincuentes. Bueno, el problema es lo siguiente: el metro lo toman más de 2 millones de santiaguinos diariamente. Por lo tanto, ellos necesitaban la experiencia de los medios de comunicación, la cobertura de los medios para contarles lo que ellos mismos estaban viviendo. Y en esa disonancia, cuando tienes a un subsecretario diciendo hay delincuentes en el metro, y tienes a los oficinistas tratando de ir a sus casas en el metro, que se cierran, que está lleno de carabineros, que cierran los accesos, que se llevan a cabros secundarios del pelo. Entonces dicen: a ver, un momento, aquí la autoridad me está contando algo que no. Y de ahí la sorpresa, digamos, de la élite. Oye, nadie vio prevenir esta crisis. Empecemos entonces con el libro, ¿no? Con la revuelta de las periodistas Laura Landaeta y Víctor Herrero presenta aquí. ¿Te parece que empecemos con esta declaración del presidente Piñera a días del estallido, ¿no? Que viene en el libro y viene muy detallado qué ocurrió detrás y qué ocurrió también después de esta declaración. La siguiente, Víctor. Ahí está. Quiero hablarle a todos mis compatriotas que hoy día están recogidos en sus casas. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie. Estamos en guerra. ¿Cuánto le pesó esa declaración y por qué llegó a decir entonces Sebastián Piñera a días del estallido que estaba en guerra contra este enemigo implacable, poderoso, en fin? Bueno, eso fue el domingo 20 de octubre. Acordémonos, el viernes 18 de octubre se cierra el metro, empiezan a quemarse las estaciones. Ese día en la noche, de madrugada del sábado, se declara estado de emergencia. El primer toque de queda en Santiago desde el año 86, del atentado de Pinochet en septiembre del 86. Y este domingo él hace esta declaración. Para Piñera fue una sorpresa la reacción violenta en contra de su declaración. Y te voy a comentar por qué. Estamos en guerra, el enemigo invisible, no era nada nuevo en los discursos de Piñera. De hecho, solo 3-4 días antes había ocupado la misma figura, enemigo invisible, en un congreso de turismo. Y ahí el enemigo invisible era el cambio implacable, claro, era el cambio climático. Entonces él siguió en su mismo chip. Claro, dos problemas. Uno, el viernes, y perdón mi francés en la televisión, quedó la cagá. Claro. Le cagué. Me van a disculpar. Y el sábado se decretó el primer toque de queda. Entonces, en ese contexto, y ya sabíamos, el domingo se incendia la fábrica de Kaiser. Sí. Hay saqueo, ya sabemos los primeros muertos y tenemos este presidente con un discurso que venía ocupando hace 2-3 años. Déjame leerte entonces ese párrafo que está en la página 72. No queremos hacerle mucho spoiler al libro para que lo compren después. Estamos en guerra, se llama este capítulo del domingo 20 de octubre de 2019, Guarnición Santiago del Ejército. Guarnición Santiago del Ejército a las 22 horas fue esto. El domingo comenzaron a apilarse los cuerpos, la mayoría de ellos calcinados. A las 12 mujeres que bomberos había descubierto entre los fierros y cenizas del líder de la comuna de San Bernardo, Paula Lorca, de 44 años, y Alicia Cofré, de 42, se añadía temprano en la mañana otra víctima en un supermercado de la misma cadena de la calle Matucana, en la Quinta Normal. Tras remover los escombros del local, desvalijado e incendiado la noche anterior, los bomberos a cargo encontraron el cuerpo completamente quemado del ciudadano peruano Renzo Barbosa, quien había quedado atrapado debajo de un refrigerador durante el saqueo. Comenzaron también a aparecer cuerpos de esto, ¿no? Así es. ¿Cuántos? Y están todos puestos en el libro, todos los muertos están puestos en este libro. Fueron más de 40
en total, uno se lo olvida, digamos, porque después vinieron otros hechos trágicos, los heridos oculares, muchos muertos, la mayoría durante ese primer toque de queda, cuando los militares estuvieron en las calles. Entonces, un poco la situación que vivimos en ese momento era... Nadie, excepto tal vez nosotros, nuestra generación para arriba, tenía recuerdos de militares y ese tipo de represión en las calles de Santiago. No existía ese recuerdo desde los años 80. O sea, para toda una generación sub-40, y estamos hablando del 60% de la población, esto era nuevo. Esto era, perdón, ¿qué está pasando acá? Pero al mismo tiempo hubo otro fenómeno, y no nos olvidemos, porque nuevamente la derecha y la élite en general, el discurso de la violencia, de eso que hablábamos, que predomina. En medio del toque de queda se produjo la manifestación hasta ese momento más grande en la historia de Chile, que fue la gran marcha del viernes 25 de octubre. Fue con toque de queda, o sea, llegó hasta la hora de toque de queda y siguió. También fue una manifestación, digamos, yo te diría, de un desafío ciudadano inmenso, diciendo, mira, ¿sabes qué? Puede haber militares en las calles, pero nosotros vamos a salir igual. Nosotros después, hablando del rol del periodismo, nosotros después de ese discurso, al día siguiente, en Interferencia, todos los medios titularon, bueno, Piñera, estamos en guerra, algo como bien informativo, y nosotros pusimos, Piñera le declara la guerra al descontento social, porque eso es lo que estaba haciendo. O sea, a ver, ¿qué víamos ya los 3 días del estallido? Al día siguiente, el día sábado, se acuña la frase, no son 30 pesos, son 30 años, que un manifestante lleva en un cartel y empieza a replicarse. O sea, ya queda claro que esto era mucho más allá del alza de las tarifas del metro, ya queda claro que esto era más allá de pensiones, más allá era ese malestar acumulado. Y tenemos al presidente que dice que estamos en guerra. Es una guerra al descontento social. ¿Cómo caló eso detrás del equipo, ¿no? Y cuánto le pesa hasta ahora, ¿no? Esta declaración por causa de derechos humanos. La declaración ¿estamos en guerra? Sí. Es que lo que pasa es que Piñera es mucho más inteligente de lo que muchos de nosotros creemos, y él tuvo un discurso... Es astuto. Astuto. Él tuvo un discurso a fines de noviembre que pasó muy piola, así, una cuestión chiquitita de repente, donde él dice que él cree que pudo haber violación a los derechos humanos, que tal vez los militares se excedieron y que se va a investigar. Un discurso muy pequeño que sale una semana antes de que se publiquen todos los informes de derechos humanos de Amnistía, de Human Rights Watch, de la ONU, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Él por qué hace discurso? ¿Por qué lo hace? Para protegerse a futuro. Es simplemente eso, no es que él de repente llegara a la convicción de que, oye, aquí se violaron los derechos humanos. De hecho, nosotros lo ponemos muy claramente en el libro y mostramos los distintos discursos de Piñera. El desdén para con las víctimas es absoluto. Es absoluto. O sea, no nos olvidemos que Piñera y ninguno de sus ministros o no quiso o no fueron capaces de juntarse con víctimas, y probablemente por las víctimas tampoco se querían juntar con ellos. Fue siempre una férrea defensa de las Fuerzas Armadas y de orden, que todo está bien, que todo lo han hecho bien, mientras se apilaban los muertos, se apilaban los torturados, se apilaban los heridos oculares. No, aquí no ha pasado nada, lo hacemos todo estupendo. El papel del general Iturriaga. Yo creo que escuchemos lo que dice, ¿no? A raíz de esta Perfecto. declaración, y lo cuentas, Víctor. Ahí está. Mire, yo soy un hombre feliz y la verdad que no estoy en guerra con nadie. Esto lo dice después de las declaraciones de su jefe, ¿no? Que es el presidente de la República. ¿Cuánto le cuesta esto y cuánto sigue pagando el general Iturriaga por haber dicho esto? Y además, ¿es cierto que le pusieron de apodo el emperador a Sebastián Piñera porque entró en una paranoia? No me lo cuente, don Víctor, como en la tele. Vamos a hacer una pausa. Seguimos hablando con Víctor Herrero, autor, ¿no? Coautor de este libro sobre la revuelta, todo lo que ocurrió detrás, en bambalinas del poder, luego del estallido social. No te vayas de la cinta. Seguimos con Víctor Herrera, coautor de este libro, ¿no? De sobre la revuelta, todo lo que ocurrió, esos azarosos meses ya, porque
está centrado básicamente en octubre y noviembre, ¿no? Cuando se logra este acuerdo, que según el libro termina salvándole la vida política, ¿no? Poniendo menos la presidencia a Sebastián Piñera. Así es. Esta declaración entonces del general Iturriaga que escuchamos antes de irnos al corte. Mira, el general estaba muy consciente de lo que estaba diciendo. Nosotros reporteamos ese tema y si usted fija hay un pequeño gesto de él, así como que mueve la nariz antes de hablar y como... Ya, ahora viene lo que tengo que decir. Sabe que lo que... Él lo hizo a propósito, estuvo pensado. Y era lo siguiente, él en su círculo más cercano confidenció después que el discurso de Piñera, estamos en guerra, a él le pareció muy peligroso. Ah, mira, interesante. ¿Podemos ver la imagen para ver la comunicación no verbal entonces de Iturriaga? Claro, cuando dice, por lo menos sin audio, pero para ver cómo... Y está como concentrado, así como... Ya, ahora viene lo que... Mira, tenés toda la razón, ¿no? Mire, yo soy un hombre feliz. Sí, como que la piensa. Y levanta la vista, claro. Claro. Ahí el gesto en la nariz. Exacto, tienes toda la razón. Él sabe que va a decir algo potente, ¿eh? Sí. Javier Iturriaga. Ahora, ¿por qué lo dijo? ¿Ya? Exponiéndose a un riesgo, porque si lo pensamos fríamente, es una señal un poquito de insubordinación. O sea, el jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República, dice estamos en guerra, y viene un subalterno militar diciendo no estamos en guerra. Si tú pones eso en el contexto, ponte de la transición, los años 90, algo así entre presidente y generales, sería mal visto. Ahora, ¿por qué lo dijo? Y en su círculo cercano al cual tuvimos acceso, él confidenció lo siguiente: si yo seguía con ese discurso de Piñera, el ejército es una institución completamente vertical. Si yo, como jefe de todas las tropas en Santiago, digo, sí, estamos en guerra, la señal que yo le mando a mis soldados es... A matar. Bueno, Puede llegado ser, el puede ser muy momento, grave. a matar. No nos olvidemos, y algo que revelamos en el libro, que las reglas de enfrentamiento, lo que se llama the rules of engagement de una guerra, los protocolos no existían en ese primer toque de queda. No existían protocolos ya. En caso de que se acerque una masa de 1000 personas, disparar al aire. Se puede usar armas de fuego. No existía. Era todo al tuntún al principio. Entonces, Iturriaga dijo, yo le tenía que mandar a mis tropas una señal de que si yo no estoy en guerra, mis tropas no pueden estar en guerra. Exacto. Sabiendo que se exponía eventualmente... Sale Iturriaga, entonces, es clave en todo esto. Claro, acuérdate que cuando a él nos nombran el viernes en la noche, hace unas declaraciones como la 1:30 de la mañana diciendo, bueno, yo esperaba este día sábado ver tranquilamente el clásico. Él es fanático de la Universidad Católica, jugaba con Colo-Colo ese día, partido que se suspendió. Pero bueno, él siempre intentó dar ciertas señales de normalidad. No nos olvidemos que en general los militares no estaban contentos con tener que salir, y de hecho la segunda vez hicieron todo lo posible por no salir y lo lograron finalmente. Entre otras cosas porque los militares no tenían nada que ganar, especialmente el ejército. Yo te diría la Armada fue una historia un poquito distinta en Valparaíso, en Concepción. No tenían nada que ganar y mucho que perder. Ellos son conscientes de su historia, sí. Pero ahora es un ejército que va a maniobras conjuntas en el Mar de China, en el Medio Oriente, que va a cócteles en embajadas en Washington, claro. En Londres. No hay guerra fría. Claro, va a misiones de paz en Haití, en África. Ellos están en otra. ¿Cuál es el perfil, crees tú, psicológico o psiquiátrico, si tú quieres, en que estaba el presidente de la República? Porque nosotros desde afuera veíamos un presidente que se sacaba fotos después de todo lo que ocurrió, ¿no? En esa estatua de Baquedano, en los pies de la estatua de Baquedano. Pero detrás y en el reporteo que ustedes hacen hay datos increíbles. O sea, esto de que ustedes señalan acá que Piñera pensó en construir un búnker en La Moneda y que le decía al edecán, y de aquí venía el chiste, ¿no? Que le decían al emperador romano ahí en el palacio, porque él mandaba a que le probaran la comida pensando que lo podían envenenar. Sí, varias fuentes nos dijeron eso, que él entró en un momento dado una paranoia muy profunda, a tal punto que incluso, y eso es lo que nos cuentan, varias fuentes, no una, en un momento dado cambió de cocineros en La Moneda. Tengo entendido que llevó a las señoras que le hacen la comida en su casa, se las llevó a La Moneda. Él tenía una profunda desconfianza. Él estaba
probablemente, por lo que hemos hablado con algunos psiquiatras y nos acercamos bastante, digamos, a ese círculo, con un cuadro medio paranoico. Él efectivamente creía que alguien lo podía matar, envenenar. Él estaba muy convencido, empujó mucho por eso de que él no entendió lo que pasó este 18 de octubre y él estaba muy, muy convencido de que aquí había una venganza de Nicolás Maduro, de Venezuela, en contra de él. De hecho, disculpa, es tan cierto lo que tú estás diciendo, que mira estas imágenes que se viralizaron ese mismo 18 de octubre, cuando ocurre el estallido y él se va a comer pizza para celebrar un cumpleaños de un nieto y como si nada hubiese estado pasando a su alrededor, ¿no? Este mismo día, viernes. Mira, y hay una historia que no se conoce y que lamentablemente tampoco logré poner en el libro porque llegó a último minuto, así que una exclusiva para el programa. Para la segunda edición, antes para Stock Disponible. Así es, exclusiva mundial. Él fue a comer esa pizza, pero él fue en la tarde, antes también, una hora a revisar cuál iba a ser la mesa donde se iba a sentar. Nuevamente, estos viernes 15 de octubre, 6, 7 de la tarde, él va a Vitacura para ver, mira, quiero esta mesa, aquí me voy a sentar con mis nietos, mientras estaba la hecatombe. No fue algo espontáneo que él llegó y se sentó y lo invitaron. Exactamente. Yo creo que lo de pizza refleja muy bien, digamos, el nivel de desconexión que tiene. Pero de lo que nosotros hablamos en el libro, porque uno puede decir, bueno, esto todavía no se da cuenta, estamos hablando de paranoia, estamos hablando de un presidente medicado, fuertemente medicado. Contamos uno o dos episodios que ocurren en La Moneda. Después la gente puede acordarse, tal vez. Hubo como una semana en que Piñera estaba desaparecido. Nosotros escribimos un capítulo entero sobre ese, que es como entre el 30 de octubre y el 5 de noviembre, Piñera no está. Sí. No hace declaraciones, no se le ve en La Moneda. Estaba en su casa y la mayor parte del tiempo medicado. Su médico de confianza es Jaime Mañalich, el exministro. Sí. Tiene un psiquiatra que lo atendía. Sí, el doctor Caponi. El doctor Caponi. Disculpen, ustedes ponen aquí colapso nervioso, sábado 26 de octubre de 2019, comedor presidencial La Moneda, 14 horas. Así es. Después de ese almuerzo, mira, hay una escena que nos cuentan fuentes de Palacio, donde él empieza a caminar en círculos y a murmurar algo, repetir siempre la misma frase. Y así, y todos, presidente, está bien. Y ahí es cuando llaman a Mañalich. No sé si en ese momento, no me acuerdo, llega el psiquiatra o no, llega después a su casa. Y básicamente lo obligan a tomarse algo y lo despachan a San Damián. ¿Y esta caminata en círculo murmurando, delante de quién la hizo ahí en su oficina? En su oficina, sí. ¿Con su equipo más cercano? Lo vieron varios de su equipo más cercanos, sí. O sea, ese grado de colapso nervioso llegó. Sí, y ojo, igual es entendible, o sea, con todo lo que estaba pasando. Y claro, con un cuadro, como digo, de paranoia fuerte. De ahí vienen, él estaba seguro, ¿no? Maduro está detrás de eso, se está vengando porque él estuvo en Cúcuta, creó el Prosur, fue uno de los voceros anti-Venezuela, solo unos meses antes. Y por lo tanto el presidente siempre estuvo muy sensible y quería encontrar información de inteligencia que le confirmara sus sospechas y sus paranoias. Hoy en día sabemos que no hay nada. Pero ahí surge este informe, ¿no?, que después fue exactamente. Incluso digo que eran hordas de K-pop, ¿no?, del K-pop. Pero ese es otro informe. Por eso digo, ese informe del grupo Luxich. Y después tuvo este otro informe del grupo Luxich. Del ejército del DINE también. Sí. Oye, esta idea de construir un búnker que hablábamos recién, ¿hasta dónde llegó esa idea de la construcción del búnker? Yo sé que estaba la idea. Temía que, como dicen ustedes, que entrara la gente en La Moneda. Claro, el temor de él, y de hecho hablamos un capítulo, hay un momento, hay un día donde eso casi ocurre. El temor de él era que en un momento dado las manifestaciones se desbordaran y la gente se tomara La Moneda. Un temor real. En Chile, hasta donde yo sé, eso no ha ocurrido, o sea, bombardeado La Moneda. Pero nuevamente recordemos el contexto. O sea, el contexto es en el Congreso de Paraguay, una semana, unos meses antes, manifestantes habían quemado parte del Congreso. En Perú, en Ecuador, habían fuertes protestas sociales. En Bolivia, el 10 de noviembre, cayó Evo Morales. Entonces, todo el contexto de la región
le podía dar razón a él decir, oye, aquí puede pasar algo. Lo que sabemos es que empezó la idea de hablarse de habilitar como una habitación segura, como una habitación de pánico, pero finalmente, hasta donde tenemos entendido, no se prosiguió con esos planes, hasta donde sepamos. Ya, pero sí, ¿y a quién mandaba a probar comida antes de Se comer? supone que es el edecán, uno de sus Ya. edecanes. Perfecto. Lo otro que ustedes explican bien, que él evitaba a cierta hora estar en La Moneda y se iba a trabajar a su casa. Sí, Eso las también era tardes. parte de este nivel de protección, ¿no? Exactamente, las tardes, y que coincidía cuando se producían las manifestaciones. Ya. Lo que pasa es que nosotros contamos una Y historia... después volvía en la noche a trabajar en la tarde. Cuando tenía que dar discursos, sí, volvía, pero puntualmente a eso. Esto aquí estamos hablando de un periodo de unos 10 días más o menos, entre el 20, 22 de octubre a como el 5 de noviembre, 7 de noviembre. Nosotros contamos una historia que está verificada por varios lados, que en un momento dado hay protestas fuertes, en la Alameda, Plaza Dignidad, en torno a La Moneda, y Carabineros, que está resguardando el Palacio de Moneda, informa que se están quedando sin municiones, sin agua, sin lacrimógenas, sin perdigones, y que les quedaba para media hora más. Y que si los manifestantes insistían, podían entrar en La Moneda. No había nadie en La Moneda en ese momento, o sea, no estaba el presidente ni el ministro, me imagino que algunos funcionarios, y eso fue un shock muy grande para el gobierno, porque este responsable de Carabineros a cargo de la seguridad dijo: lo que yo no voy a hacer es que si eso ocurre, sacar las armas de servicio, o sea, las balas verdaderas. Eso no lo voy a hacer, porque iba a ser una masacre. Y para suerte de los carabineros, la gente no entró. Se dispersó antes de... Se dispersó solitos antes de. Es como... Ahora, nuevamente, esto para entender. A ver, en torno a La Moneda... A ver, para entender lo siguiente, la gente muchas veces me pregunta, ya, pero entonces, ¿por qué no pidieron refuerzo? ¿Refuerzo de quién? Alameda, disturbios, Plaza de Dignidad, Plaza de Puente Alto, Plaza de Maipú, en Renca, Lo Hermida. O sea, no había más. Era eso o nada. Y regiones también. Y en regiones, en Concepción, en Valparaíso, en Antofagasta, en Iquique, Temuco. Entonces... básicamente no tenían otra opción, pero lo que ocurrió es que efectivamente, a media hora de que se les terminara todo, los manifestantes se cansaron, se fueron a otros lugares. Ustedes dicen que el colapso nervioso de Sebastián Piñera una semana, estuvo ahí fuera de actividad. Estuvo una semana desaparecido de actos públicos. Por lo que sabemos, gran parte de ese tiempo se dedicó a descansar por orden médica. Sobre todo lo que nos han comentado es que lo hicieron dormir mucho, porque Piñera nunca ha sido un hombre que ha dormido mucho, y con esta crisis, lo que nos cuenta nuestra fuente, hubo varios días que se iba de largo, lo cual la falta de sueño también contribuye, digamos, a estados de paranoia, psicóticos, a colapsos nerviosos. ¿Por qué no renuncia Piñera? ¿Qué es lo que hay dentro de su forma, ¿no? No, a ver, yo creo que el ego se lo impide. Después de todos los derechos humanos, después de la creación de contra derechos humanos. Pero es que, a ver, un momento, ahí tengamos cuidado. Los derechos humanos para Piñera, para la derecha, no es un tema. Por eso te lo pregunto, ¿por qué no renuncia? ¿Qué es lo que hay dentro de él? Pero no ¿por qué renuncia? debería, estoy hablando de su punto de vista, ¿por qué debería renunciar si él lo ha hecho súper bien? Eso es lo que él piensa, no sé si me entiende. Oye, si estábamos en un oasis, después ocurrió algo... que intentaron contarnos que eran agentes extranjeros, pero estaba todo muy bien, ¿por qué debería renunciar? Eso es lo que piensa, uno podría pensar, oye, en realidad este tipo debería renunciar. Porque ustedes dicen que le dolió mucho más haber suspendido la PEC y la Claro. COP que los derechos humanos, etc. Claro. ¿no? Que eso es lo que realmente le a dolía, ver, ¿no? es que en Chile nos hace falta sincerarnos de verdad. El tema de los derechos humanos a un sector político no le importa, porque los ven como adversarios políticos. Seamos honestos, a la derecha, incluso la supuesta derecha moderna, como Felipe Cas, no le importan los jóvenes cegados a balines, los ven como adversarios políticos. Oye, Sí ojo, le importa... Ojo, que yo entrevisté a un senador del Partido Socialista, me dio el estallido, para saber si le apoyaría la acusación constitucional por derechos humanos, y me dijo que no, porque había que ¿Quién? respetar la Insulza. institucionalidad. No, el senador de Presti, lo entrevisté para Radio Usach.
Y yo le dije, pero ¿cómo usted, senador, que es del Partido Socialista, me está diciendo que hay que respetar la institucionalidad cuando hay casos de derechos humanos? Bueno, para que veas, por eso yo creo que hay que sincerar eso todo un poco. Y bueno, por eso de ahí el lema, no son 30 pesos, son 30 años. Y una parte importante del Partido Socialista es parte de esos 30 años. ¿Qué pasa entonces, y también le dedican a ustedes un capítulo importante, a este llamado acuerdo de la madrugada del 15 de noviembre, ¿no? Este acuerdo por la paz? ¿A qué grado estaba llegando ahí el gobierno, la tensión dentro del gobierno, cuando se firma este acuerdo en el Parlamento? Mira, eso es muy interesante la pregunta. No sé si te acuerdas, Freddy, que hubo un momento donde clase política decía tenemos 24 horas, 48 horas para llegar a un acuerdo, Mario si no... Borde lo decía. Claro, Julián. si no... Entonces nosotros con Laura volvimos y preguntamos si no, ¿qué? Porque si no, ¿qué? Preguntamos fuentes militares, carabineros, políticos. El escenario era el siguiente. El martes 12 de noviembre recrudece la violencia y en parte eso tiene que ver con que los carabineros hicieron una suerte de huelga de brazos caídos. Ellos lo llaman la vuelta larga. Ya. La vuelta larga es, oye, te llaman un asalto y está a 3 cuadras, pero mira, me voy por la otra avenida y llegó como 1 hora después. Es una manera de manifestar un descontento. Ya. Ese martes, a partir de las 8 de la tarde, en todas las ciudades de Chile empezaron a retirarse los principales focos de conflicto. Plaza Dignidad, Plaza Puente Alto, Plaza Maipú, Renca, etc. Con lo cual se produjo más violencia. Entonces, esa era una primera señal ese día. La segunda señal, Piñera y su gobierno querían sacar los militares nuevamente a las calles. Habían sectores dentro del gobierno, minoritarios hay que decirlo, que estaban a favor y al costo que fuera. Lo ponemos en el libro, es una conversación que yo tuve con un importante asesor de la moneda. Yo no podía creer lo que él me decía cuando yo le dije, oye, si ustedes sacan los militares ahora, estoy hablando del martes 12 de noviembre, puede morir mucha gente. Y él me dice, mira, si mueren 100 o 200 y ese es el precio para que estabilizar la cosa, habrá que pagarlo. O sea, ese es el nivel... ¿Quién habría dicho eso? No puedo revelar quién ¿Pero lo alguien dijo. de gobierno? ¿Alguien militar? Un alto asesor de gobierno. Y entonces eso era una parte, ¿ok? Los militares no querían salir. Los carabineros estaban haciendo la vuelta larga. Mario Marcel, esto también una de las cosas que revelamos en el libro, venía diciendo, entre otros a Urresti, precisamente... Presidente del Banco Central. Presidente del Banco Central, la situación está grave, hay rumores de una fuga de capitales fuerte. Incluso Mario Marcel, y sería bueno si algún día lo entrevistan, le preguntaran por esto fue muy informal, no fue un informe del Banco Central, le puso fecha el viernes 15 de noviembre, tenemos antecedentes que va a haber una fuerte fuga de capitales hacia el extranjero. Ahora, es una cuestión que hemos escuchado en la historia de Chile miles de veces, pero estaba dando vuelta. Y él se lo transmitía a senadores de la Concertación, que a su vez se lo transmitían a sus colegas de la derecha. Entonces tenemos, militares no quieren salir, carabineros haciendo una suerte de huelga, o sea, por lo tanto el gobierno estaba perdiendo el control de los carabineros, y el Banco Central hablando de una fuga de capitales. Y si a eso lo sumamos, estamos hablando del martes 12 de noviembre, que el domingo anterior, 2 días antes, cae el gobierno de Evo Morales, que había sido uno de los presidentes más populares en la historia de Bolivia, entre otras cosas a raíz de una huelga de policía. Ese es el contexto. Entonces, la noche del 12 de noviembre, la clase política transversal se da cuenta, esto se puede ir a las pailas. ¿Cómo? Nadie lo sabía. Los militares no iban a salir, pero no se sabía. Pero esa era la gran incertidumbre. Yeah. Y es ahí cuando la UDI finalmente decide, ok, entregamos el rabo del toro, como se dice en España, entregamos la Constitución. Ahí dicen, toman aquí la Constitución. Exactamente. Y después ya entran las negociaciones, 2 tercios, 1 tercio. ¿Por qué el Frente Amplio hasta el día de hoy se mantuvo con los 2 tercios? Porque es parte de ese acuerdo del 15 de noviembre. La UDI dijo, ok, entregamos la Constitución, hagamos otra, pero
mantengamos los 2/3. Ahora, lo interesante Pensando que yo al menos sacaban 1/3. Claro, y la ojo, y convención. al principio no estaba muy claro si esa convención iba a ser 50% electa o 100% electa. Todo eso estaba un poco en el aire. Claro. Y curiosamente, y para sorpresa mía, reporteando ese tema, Gabriel Boric jugó un papel súper importante, porque él estableció el puente con la UDI. ¿Y por qué digo que eso es importante? Porque si hubiese sido una Insulza, un Urresti, una Goetz de la democracia cristiana, se podría haber leído como algo duopólico. Claro, la concertación nuevamente. llegando a Exactamente, pero en este caso fue un sector del Frente Amplio liderado por Gabriel Boric. Y en parte esto se debió a su amistad con Jaime Belolio. No sé cuán amigos son, pero bastante cercanos. Y fue una conversación de pasillo que ellos empiezan a ponerse de acuerdo. Sí. Jacqueline Van Rieselberghe cuenta que la conversación clave fue en un baño entre él y Coloma, entre Boric y Coloma. Sí, estuvo con Coloma y con Belolio. Que fue la más refinal después de haber estado con Belolio. Exactamente. O sea, a ese nivel. Y además recordemos que Boric pasó por sobre su propio partido, Convergencia Social, que después lo pasa a una especie de tribunal de disciplina por haber saltado al partido. Porque Boric no solamente firmó, sino que además se sentó en la primera fila. Después de esa foto, ¿no? Claro. Ahora, la historia la escriben los vencedores y hay un fuerte intento de la clase política en general de escribir el estallido culmina con éxito un acuerdo transversal el 15 de noviembre de Chile. Y digo, a ver, un momento, es un acuerdo de la clase política. Es un acuerdo dentro del Congreso, porque esto es importante para el contexto. Ese martes 12 de noviembre, ¿cuál es el contexto? Hace ya una semana vienen surgiendo cabildos populares, en barrios populares de clase media, incluso de clase media alta, cabildos. 3-4 días antes, la Asociación Chilena de Municipalidades, que incluye alcaldes de la UDI hasta el Partido Comunista, anuncia plebiscitos comunales para diciembre. O sea, tenemos de que el poder ejecutivo, el legislativo, estaba siendo completamente sobrepasado, arrollado por fenómenos sociales o por estos poderes comunales. Este acuerdo de noviembre no solamente salvó al Ejecutivo, sino que también salvó a los partidos tradicionales. Claro, en el Parlamento. Al menos. Pero obvio, pues si no nos olvidemos, a ver, y esto viene de antes, la aprobación del Congreso es 3%. No nos olvidemos que el estallido social o una parte de esa energía es antipolítica en general. Por mucho que ahora la derecha te diga, no, la gente de Plaza Dignidad está con Boric y Yasne, eso es mentira. Es por eso no se vieron banderas, no había bandera de Revolución Democrática, Convergencia Social, muy poca del Partido Comunista, si es que. Entonces esa rabia de la gente era contra la élite y el Congreso es parte de esa élite. Por lo tanto, ese acuerdo es, sí, salvémosle la vida a Piñera y a nosotros mismos que nos están sobrepasando otros poderes. Nos está sobrepasando de a poquitito cabildos populares y las municipalidades que transversalmente derecha e izquierda van a llamar a plebiscito. No, hagamos nuestro propio plebiscito. Nosotros tenemos que encauzar esto. Ahora, bueno o malo, cada uno verá. A mucha gente eso le pareció muy bueno y los tranquilizó, efectivamente, y logró un grado de desmovilización. Pero creer que el estallido social se acabó el 15 de noviembre es cerrar los ojos a la historia, porque siguió. Sí, lo único que paró el estallido verdaderamente fue la pandemia. Víctor, nos quedan un par de minutos, pero me gustaría una reflexión tuya después de haber escrito este libro, ¿no? con el making of de lo que ocurrió en La Moneda durante el estallido, el comienzo del estallido. ¿Cómo crees tú que se va a encontrar una paz en Chile duradera y se pueda poner nuevamente en la Plaza Italia pasto y un monumento realmente arriba que nos haga un reencuentro, ¿no? ¿Cómo crees tú que se logra esa paz? Para simbólicamente hablando, para lograr de que la Plaza Dignidad, Plaza Baquedano, Plaza Italia tenga pasto de nuevo, primero hay que poner pasto en todas las vías y todos los barrios. O sea, decirle a alguien, oye, hay una placita con flores, qué bonito, a gente que ha vivido en selvas de cemento, es una burla. O sea, es decir, este pastito en torno a un monumento de un militar muerto hace 150 años es más importante que tu vida. Yo creo que eso, para obtener paz, es muy fácil, justicia social.
Si ese es el reclamo, los reclamos, yo tengo muchos amigos que son más de derecha y estaban muy asustados al principio y les dije, oye, aquí nadie quiere Venezuela. Si eso es un mito, eso lo dice la gente de casa y la derecha dura. La gente quiere un poquito más de justicia. ¿Qué nos han contado nosotros? Que el sistema de pensiones nos hablan de la rentabilidad. ¿Qué me importa la rentabilidad? Yo quiero una vejez digna, si es con una tasa del 7,9 o 0,1 me da lo mismo. ¿Por qué los europeos? Chile, los economistas se reían de los europeos. Oye, su sistema no tiene la rentabilidad de nosotros. Pero su sistema entrega paz social, el nuestro no. Porque eso es un sistema de pensiones. Su función es netamente social y política, no es economista ni financiera. Por eso los José de Gregorio y todo esto nunca van a entender el problema de fondo, porque están demasiado encasillados. Entonces tú preguntas, ¿cómo conseguiremos paz? Con paz social, con justicia social. Cuando un violador ABC1 esté en la cárcel como un violador de una población, porque los dos merecen estar en la cárcel por una violación. Precisamente ese tema vamos a hablar en el siguiente, tercer y último bloque, el caso de Manuel Rebolledo, que aún no tiene justicia. Vamos a hablar con Marcelo Villena, su abogado, desde Concepción. Recuerda el caso de este joven, ¿no?, atropellado, que ustedes lo cubrieron varios como Interpretación.cl, ¿no? Mostramos el video. Atropellado por un agente de la Armada, ¿no? Ahí en un camión de la Armada, atropellado y asesinado con ese atropello. Lo hablamos después. Nos quedamos con esa gran reflexión, Víctor. No va a crecer pasto, ¿no?, en la Plaza Dignidad o Plaza Italia, mientras no haya pasto también en las poblaciones de Chile, ¿no? Que esté muy bien. Gracias por venir. Saludo grande a todo su equipo de Interferencia, que nos vemos semana a semana acá desde el escenario del pueblo. Muchas gracias, Chao, Freddy. Víctor. Chao. Hacemos una pausa entonces y seguimos hablando en Stock Disponible y por la libre expresión en Vía X. No te vayas de la sintonía. El 21 de octubre de 2019, apenas 3 días después de que comenzara el denominado estallido social, un joven de 23 años fue atropellado por un vehículo de la Armada manejado por un infante de Marina. Me refiero a Manuel Rebolledo, de 23 años. A 2 años de ese asesinato, su familia sigue esperando justicia. Para conocer este caso y en qué va, hablamos con el abogado de la familia, Marcelo Villena. ¿Cómo está, Marcelo? Gracias por su conversación. Bienvenido a Stock Disponible. Hola, Freddy, ¿cómo estás? Mucho gusto. Un caso que nos ha estremecido, lo hemos comentado bastante acá también en el programa, Marcelo, porque las imágenes que se conocen de ese atropello, que me gustaría que comenzáramos a verlas ahora para que también nos cuente en qué va este proceso también contra este infante de Marina que conducía este vehículo. Esta es una exclusiva del sitio de Interferencia, cuando se ve ahí, Marcelo, cómo este vehículo atropella, ¿no?, y da muerte finalmente a Manuel. Así es, efectivamente hay imágenes que grafican la forma en que ocurrieron los hechos. ¿Por qué no nos cuenta, no? Manuel participaba, Marcelo, en una manifestación allá en Talcahuano y ocurre, ¿no?, este atropello donde se ve claramente, ¿no?, ahí que es prácticamente usado como un arma este vehículo de la Armada conducida por este infante de Marina. Claro, estas imágenes, Freddy, corresponden a una pesquera que fue la que captó ¿no es cierto?, el video, y en esas imágenes se puede apreciar claramente distintas cuestiones que para nosotros son fundamentales para la resolución del caso y que esperamos que sean acogidas por el tribunal que va a juzgar al infante de Marina que dio muerte al hijo de mis representados. Se trata de una situación en la cual el vehículo sale de la calle, se interna en un sitio eriazo, no disminuye la velocidad, no frena, no hace maniobras evasivas, y eso en definitiva determina que atropelle al hijo de mis representados y le cause lamentablemente la muerte el día que ocurrieron los hechos. Si estamos hablando del infante de Marina Leonardo Medina Camaño, ¿cuál es la línea de defensa de Leonardo Medina y qué dice la Armada al respecto? Básicamente, no, de la Armada nunca hemos tenido ninguna digamos, declaración oficial. La defensa del señor Medina Camaño en las audiencias que han existido
dice que fue una situación accidental, un caso fortuito, basados en que efectivamente en el video se aprecia que instantes antes de ser arrollado por el vehículo que manejaba el imputado, Manuel resbala. Sin embargo, nosotros creemos que ese hecho que se puede apreciar en el video es absolutamente irrelevante desde el punto de vista de la trayectoria del vehículo, de la forma en que ocurre el accidente y también de la disposición subjetiva del conductor en cuanto a que desde nuestro punto de vista fue una actuación dolosa la que él ejecutó, voluntaria, intencional. Sí. Durante mucho tiempo el infante Marina estuvo formalizado solo por un cuasi delito de homicidio, por un hecho, digamos, de negligencia, de imprudencia, no de dolo. Al finalizar la investigación, afortunadamente para nosotros, la Fiscalía efectivamente reformalizó al imputado y lo acusó como autor de un homicidio doloso, Freddy, que desde el punto de vista de la penalidad es muy importante, muy relevante, porque un hecho involuntario o imprudente tiene una pena muy baja en nuestro ordenamiento jurídico en comparación con un homicidio doloso, que es la acusación del fiscal y la acusación nuestra también y del otro querellante, que es el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en virtud de la cual hemos solicitado que se aplique una pena de 12 años de presidio mayor en grado medio en contra del conductor del vehículo. El tribunal tendrá que fallar, el tribunal tendrá que resolver en un juicio que está próximo a comenzar. Sí, precisamente se van a cumplir en un par de días 2 años del asesinato, del atropello y posterior muerte de Manuel Rebolledo. ¿Qué pasa en qué situación está hoy judicialmente entonces este infante de Marina, Leonardo Medina? Judicialmente, Freddy, la causa está en una etapa de próximo juicio oral. Terminó la investigación que realizó el Ministerio Público. Se cerró la investigación, la Fiscalía acusó, nosotros también como creyentes acusamos, se hizo la audiencia de preparación de juicio oral en el Juzgado de Garantía Talcahuano y los antecedentes fueron enviados al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción, que a partir del próximo 25 de octubre, es decir, el próximo lunes, va a comenzar a conocer de los antecedentes en virtud de los cuales tendrá que dictar su sentencia, esperamos, condenatoria en el caso de nuestra tesis. Sí. ¿Qué significa que la ONU también se haga parte de esto? Supimos que Michelle Bachelet, la expresidenta, hoy comisionada de los derechos humanos, alta comisionada de la ONU, se comunicó, ¿no?, con la familia de Manuel de manera telemática, ¿no? ¿Qué significa esto para la causa que ustedes llevan adelante? Sí, efectivamente, Freddy, el viernes recién pasado estuvimos en una reunión vía plataforma Zoom con la alta comisionada, quien comprometió el apoyo de la ONU como un observador. Ella nos dejó muy en claro que esa entidad internacional no tiene ninguna injerencia en lo que dice relación con la Administración de Justicia, pero sí nos hizo presente que la ONU está muy interesada en el caso, en el seguimiento del mismo, en la decisión del mismo, y a partir de ello le da alguna tranquilidad a la familia de mis representados, le da alguna, digamos, alguna esperanza en orden a que el juzgamiento va a ser absolutamente objetivo. Nosotros tenemos mucha fe en los tribunales de justicia y creemos que la decisión que adopte el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción se va a encauzar absolutamente en el mérito de las pruebas que se han allegado a la investigación y que son las que se van a rendir en el juicio que se va a llevar a cabo ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal en Concepción. Así que estamos con tranquilidad y esperando, nomás expectantes, el inicio, el desarrollo y el término del juicio, que está programado para 3 semanas de duración aproximadamente, sí, según nos dijeron en el tribunal. Sí, llama la atención lo que usted dice, abogado, que la Armada no se haya pronunciado o no se haya comunicado con ustedes, teniendo en cuenta que era un efectivo activo de la Armada quien manejaba este auto, que además era del Estado, ¿no? Pertenecía a esta rama. Sí, pertenecía y pertenece. Entendemos que el imputado sigue en funciones, sigue trabajando, se trasladó de ciudad, entendemos que ahora reside en Punta Arenas, pero no ha habido ningún pronunciamiento oficial de la entidad respecto de si estiman que es responsable, que no es responsable, de pedir disculpas a la familia, de no pedir disculpas a la familia, absolutamente ninguna interacción. Pero ustedes han pedido que se pronuncie la Armada, porque si la justicia considera que esto fue un asesinato, ¿no?, un crimen,
sería un delito de lesa humanidad, porque es de un agente del Estado. Sí, claro, por supuesto. Pero bueno, uno no puede obligar a las instituciones a adoptar determinados caminos, determinadas decisiones, y cada uno debe ser responsable por los hechos que ejecuta o por las omisiones en que incurre. Y desde ese punto de vista nosotros siempre nos hemos enfocado como abogados de la familia de Manuel a encauzar las cosas por el ámbito que corresponde, que es el judicial. En la causa penal, desde los primeros instantes, nosotros sostuvimos que esto era un homicidio doloso. Afortunadamente, como le decía, la Fiscalía también así lo ha resuelto, y ahora tenemos que esperar la decisión del tribunal respecto del caso. Sí. Marcelo, estamos viendo ahora imágenes de Manuel. Tenía 23 años al momento de su atropello, tenía una hija pequeña. ¿Qué nos puede decir de él, de su vida, del estado en que se encuentra su familia? Bueno, Manuel residía en la población Libertad de Talcahuano, ¿no? Una población de origen humilde, ¿no es cierto?, con muchas dificultades, muy precaria en cuanto a su estructura. Él efectivamente tenía una hijita muy pequeña, de 2 o 3 años hoy día. Tenía su pareja, sus padres, un hermano menor que, ¿no es cierto?, era su único hermano. Era un joven como cualquier otro, que a propósito del denominado estallido social, protestó, reclamó, ejerció los derechos que como ciudadano todos tenemos, independientemente si uno está de acuerdo o no está de acuerdo con quien, ¿no es cierto?, participa en manifestaciones, participa en determinados hechos. Y lamentablemente se vio afectado en esto. La imagen, Freddy, da cuenta que el día de los hechos hubo un saqueo o un intento de saqueo en la pesquera, que es donde se captan las cámaras. Cuando termina este saqueo, luego de aquello, lamentablemente, Manuel va hacia la pesquera con 2 o 3 amigos más, ingresa, está 10 segundos al interior del portón de la pesquera y se devuelve porque observan que viene un vehículo militar. Esa fue toda su actuación el día de los hechos. El video es claro en ese sentido, y al ver ellos que viene el vehículo de la Armada, vuelven hacia la población, que es la que está al fondo de la imagen que se está viendo en la pantalla, y lamentablemente es perseguido, ¿no es cierto?, por el vehículo militar, arrollado por el vehículo militar, un vehículo militar que iba con muchos funcionarios, Freddy, esto también para nosotros es importante, eran 17 o 18 funcionarios, nunca se detuvo, nunca se bajó algún funcionario, nunca conminó a los jóvenes a detenerse, simplemente claro, se ve ahí, les lanza. Se ve en la imagen que estamos mostrando mientras conversamos, se ve cómo ellos se bajan una vez que ya ha ocurrido el atropello, ¿no? Y es un contingente bastante alto el que estaba en la parte de atrás de este camión. Toda esa gente que está ahí, me imagino que también podrían ser testigos o han sido testigos en este juicio, ¿no?, que estamos viendo ahora en pantalla. Claro. A todos se les tomó declaración, todos depusieron. El teniente Ducó, que era el encargado de la patrulla, ha declarado, todos los infantes que estaban allí. Como se puede ver en el video también, Freddy, otro antecedente importante para nosotros, el día estaba despejado, era un lugar que tenía absoluta visibilidad para que el conductor del vehículo evitara cualquier hecho como el que ocurrió lamentablemente. A partir de todos esos antecedentes que nosotros siempre hemos sostenido que aquí estamos frente a un hecho voluntario, doloso, intencional, y en consecuencia esa es la pena que nosotros estamos persiguiendo y solicitando que el tribunal imponga. Disculpa, pero no sé si podemos revisar nuevamente la imagen, pero es ostensible cómo este camión va por el camino de pavimento, ¿no? y se sube a este sitio, ¿no? Ahí lo estamos viendo en esta persecución. Ahí en este momento se desvía el camión. Ahí se desvía. Y se sube a este sitio de Riazo, y ahí arrolla entonces, arrolla a Manuel, ¿no? Si no hubiese existido esta imagen, hubiese sido la opinión de ellos contra quién, ¿no? O sea, la impunidad hubiese sido aún más completa, ¿no? Aquí hay otro video, mira, esta es otra toma, además del mismo momento. ¿No? Además, en un hecho, Freddy, en que supuestamente el llamado que ellos estaban atendiendo era ir a la pesquera a evitar que
personas la saquearan. Y lejos de ir hacia la pesquera, lejos de ingresar a la pesquera, el vehículo se desvía absolutamente en su trayectoria, se introduce en este sitio Eriazo, nunca dobla hacia la derecha, que es donde estaba la pesquera, sino que se encausa derechamente en contra de los jóvenes, lamentablemente causándole la muerte al hijo de mis representados, como le decía. ¿Qué dice don Manuel, el padre, y la señora Luisa, la madre, ¿no? de todo esto? ¿Cómo están ellos? ¿Cómo es tu relación también como abogado con la familia? Sí, yo los conocí después de ocurridos los hechos. Estos hechos ocurrieron en octubre. Yo asumí la representación de ellos a fines de febrero del año 2020 a través de un joven de la Facultad de Derecho que los conoce. Yo soy profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción, y Manuel y Luisa llegaron a mí a través de Roberto Pino, que es un estudiante de la facultad, un futuro abogado. Y con ellos me contaron el caso, me hicieron ver sus aprehensiones, sus planteamientos, sus puntos de vista, y desde entonces hemos estado trabajando. Usted me pregunta por su estado. La verdad es que yo me atrevería a decir que ellos tienen mucho dolor y mucha rabia. Yo creo que esas son las dos ideas centrales de su estado de ánimo hoy día. Dolor por la muerte de su hijo, que nadie, ¿no es cierto?, puede, digamos, soslayar, y rabia porque era un hecho absolutamente evitable, era un hecho absolutamente previsible, que no debió ocurrir. Derechamente no debió ocurrir el hecho, y lamentablemente por esta actuación que estamos viendo en las imágenes, que se ha investigado por la Fiscalía y que el tribunal va a ponderar en definitiva, dejó a estos padres, a esta niña, a su pareja, sin su familiar, sin su ser querido, lo que, por cierto, los ha hundido en la más profunda depresión, tristeza, angustia. Sí, como usted explicaba también, Marcelo, gente con pocos recursos, ¿no? Y vaya, lamentablemente en Chile también como hay una justicia para uno y para otro, ¿no? Ojalá que este caso no sea uno más de aquellos, ¿no? Sí, yo a lo largo de estos casi 2 años, Freddy, siempre les he dicho que confíen en las instituciones, que no tengan duda en cuanto a que el tribunal va a hacer bien su pega, la Fiscalía también. La investigación tomó tiempo, ellos estaban muy ansiosos, muy desesperados porque la investigación no se cerraba, porque la investigación no avanzaba. Uno como abogado con varios años ya de ejercicio profesional entiende que las instituciones son lentas, demorosas, más encima en un estado de pandemia como el que nos afectó, y ¿no es cierto?, hasta hace solo algunas semanas atrás. Pese a ello, la Fiscalía hizo su trabajo, la Fiscalía hizo su labor, costó, pero se avanzó, y ahora ya estamos entrando en la recta final del juicio, que, como le decía, comienza el próximo lunes, y seguramente de aquí a fin de año, de aquí a fines de diciembre, enero, el caso ya, esperemos, esté terminado, esté concluido, y ojalá con un resultado que nos satisfaga en cuanto a nuestra representación de los padres de Manuel. Sí, quiero volver con la Armada, que me sigue dando vuelta esto que no se haya pronunciado, pero de ninguna manera se ha pronunciado, teniendo en cuenta que hay involucrado un efectivo y también un vehículo que pertenece a la Armada. ¿Se ha hecho parte de alguna forma en este proceso judicial? No, el imputado, el acusado hoy día, Leonardo Medina Camaño, tiene defensores particulares. Desconocemos si es la institución la que los contrata o si se trata de abogados de confianza de él. No tenemos esa información, Freddy. Lo único que yo le puedo decir responsablemente es que nunca en estos ya casi 2 años de ocurridos los hechos... Disculpe, ahí está Medina, ahí está el inculpado, sí, ¿no? El imputado. Sí, él es el imputado, sí. Nunca en estos 2 años alguien de la institución, de la Armada, digamos, ha enviado alguna disculpa, ha enviado alguna condolencia, alguna explicación. Nada, absolutamente nada. ¿Y cómo lee usted, el abogado, que, como usted señala, de seguir activo, ¿no? Este infante, seguir aún activo en la fila de la Armada? ¿Cómo lee usted eso después de estas imágenes que hemos visto? Lo que pasa es que la explicación que yo le doy a eso, Freddy, es que cuando ocurren los hechos,
El infante Marina es formalizado solo por un cuasi delito de homicidio. Cuasi delito de homicidio que tiene una pena muy baja en nuestro país. Si es que el imputado es condenado por cuasi delito de homicidio, lo más probable es que la pena que se le aplique sea de 300 días, 100 días de presidio menor en grado mínimo, que se cumplen de manera remitida, es decir, firmando, con penas sustitutivas, que incluso pueden determinar que no pierda su trabajo. Entonces, como la investigación estuvo harto tiempo en ese estado y recién se modificó hace un par de meses atrás el rótulo, la calificación que le dio la Fiscalía a los hechos, es que eso, creemos nosotros, es lo que explica que digamos, no haya sido suspendido ni separado sus funciones el Marino. Bueno, el lunes todavía dice que esta causa sigue adelante. Nos acaba de señalar que la ONU no se puede hacer parte como tal, ¿no? Pero ¿cómo va a estar? ¿Cómo va a ser esa ayuda? ¿Cómo va a estar pendiente, ¿no? los derechos humanos de la ONU sobre esto? Sí, tanto la ONU como Amnistía Internacional han estado siempre muy preocupados del caso, de su evolución, lo han seguido. Ellos siempre se conectan a las audiencias que hay. En un rol, sí, como le digo Freddy, que es más de observación, claro, que de actuación propiamente tal. En el fondo, como entidades de prestigio internacional, pretenden velar porque el juzgamiento de esta persona se efectúe con todas las garantías de un debido proceso, no solo para él, sino que también para los querellantes, para los afectados, para la familia de la víctima. Muy bien, Marcelo, a nombre suyo también un abrazo grande a la familia, a Luisa, a Manuel, a los padres, también a su familia personal, ¿no? A su pareja y a su pequeña hija. Ahí tenemos fotos de sus padres, ¿no? Son los padres. Sí. Manuel y Luisa con el retrato de su hijo. Gracias por su conversación, abogado, que esté muy bien y adelante, ¿no? Con esta búsqueda de justicia, una más, ¿no? Del estallido social. Que esté muy bien. Encantado, a sus órdenes, que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias también por la sintonía. Son conversaciones muy necesarias en este Chile que estamos reescribiendo entre todas y entre todos y en este canal, en Vega X, que está por la libre expresión. Hasta la próxima. Chao.